Y vamos a continuar con la tercera mesa de esta jornada de salud mental, entender, prevenir, y ahora nos toca acompañar. En ella se va a tratar de la salud de nuestros mayores y el papel que hace la farmacia comunitaria dentro de la sociedad. Modera la mesa Elena Broset, que es farmacéutica comunitaria y también es vocal de la Junta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Cuando quieras, Elena. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia. La verdad es que han dejado el pabellón muy alto, pero el nuestro es también muy chulo. Así que animo a escuchar y a participar luego en la medida que nos dé tiempo. Bueno, no os digo nada nuevo si os digo que vivimos en una de las sociedades más envejecidas y con mayor pronóstico de vida del mundo. Entonces, esta mesa va dedicada un poco a los mayores, a la soledad, a la depresión y a todos esos desafíos que se enfrentan nuestros mayores cuando llegan a esa época. Desafíos como el duelo, el cambio de rol, personas que han sido muy activas profesionalmente, que ahora ya no lo son, la pérdida de familiares, amigos, pues porque están en centros sociosanitarios, y también esa fragilidad que va de la mano de la enfermedad y de las comorbilidades. Nos acompañan Eugenia González, buenas tardes. Buenas tardes. Es psiquiatra del Servicio Aragonés de Salud, doctora en Medicina y miembro de Movenred, colaboradora. Y nos va a poner un enfoque clínico y poner la dimensión del problema desde su enfoque profesional en la salud mental de los mayores en Aragón. Y a mi lado tengo a Ana Sáez Benito Suescu. Buenas tardes, Ana. Ella es ella es muchas cosas, pero ella es farmacéutica, doctora en farmacia, es vocal del Colegio de Farmacéutico de Zaragoza y además es profesora del grado de farmacia aquí en la Universidad San Jorge, con lo cual desde el mostrador de la farmacia nos va a hacer un enfoque más comunitario del catalejo que tenemos, ¿verdad?, para ver esta soledad en los mayores muchísimas veces no deseada. Pues empieza, Eugenia, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Elena, avísame con el tiempo, porque yo aquí puedo empezar a hablar. Aunque voy a intentar ceñirme al tiempo, pero me avisas un poquito antes. Bueno, quiero empezar dando las gracias al Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza por estas iniciativas, digo en plural, porque es el segundo año que organizan estas jornadas dedicadas exclusivamente a hablar de salud mental, y la verdad es que a los que trabajamos en salud mental nos gusta mucho ver que hay gente que no trabaja en salud mental y que le da la misma importancia o más que nosotros, dedicándole mucho espacio y mucha atención. Así que muchas gracias al colegio, muchas gracias a Raquel, a su presidenta, que siempre que desde la asociación Movenred, que somos una asociación que hacemos actividades encaminadas a la prevención del suicidio, pues les hemos pedido colaborar en alguna de ellas, pues suele tardar aproximadamente como 30 segundos en decirnos que sí, así que ya llevamos algunas cuantas cosas hechas. Y muchas gracias a Pilar Labat, que es la persona del colegio que organiza estas jornadas y que está teniendo una paciencia infinita con nosotros, con los ponentes, todos estos días. Así que espero, Pilar, no ponerte muy nerviosa y ceñirme bien al tiempo. Bueno, voy a hablar un poquito de la salud mental en los mayores. Podéis imaginar que es un tema amplísimo, que en 20 minutos, pues bueno, voy a intentar focalizarme en 4 o 5 cosas, entonces veréis que paso diapositivas muy rápido, es porque además, conforme he ido oyendo las ponencias de hoy, todas súper interesantes, o en la presentación a nuestra querida la Justicia de Aragón, bueno, contestando tan claramente las preguntas que Antonio como había dejado en la inauguración, ¿no? Bueno, pues ahí me han ido surgiendo cosas en las que he dicho, bueno, yo creo que hay cosas en las que nos vamos a parar un poquito más, a hablar, pues como puede ser de la soledad, como puede ser esas acciones de prevención o esos factores protectores que todos tenemos que saber que hay para la salud mental, y a lo mejor la parte un poquito más clínica de hablar de depresión o de hablar de trastornos de ansiedad, pues a lo mejor veréis que la paso un poquito más rápida. ¿Por qué hablamos de los mayores? Pues porque hay muchos mayores. Es que la población en España hoy en día cada vez está más envejecida, y no solamente es que cada vez hay más porcentaje de la población mayor de 65 años, ahora ya 1 de cada 5 españoles tiene más de 65 años, sino que además es una etapa de la vida en la que todos tenemos o hemos tenido a alguien cerca, y luego es una etapa de la vida en la que todos queremos llegar. Esperamos llegar a esa etapa y que nos gustaría que cuando lleguemos ahí pues nos estén atendiendo o sepan de nosotros, sepan atender a los mayores pues con las
conocimientos que nosotros tenemos ahora. Pero es que además, si vamos a Aragón, ¿qué ocurre en Aragón? Pues que todavía somos una región muy sobreenvejecida. Tenemos más envejecimiento que la media que hay en España, con una fuente de despoblación rural, que veremos que eso afecta mucho a los mayores, y con una proporción de personas mayores más alta. 1 de cada 5 aragoneses tiene más de 65 años, pero es que dentro de esos mayores de 65, 1 de cada 5 tiene más de 85 años. Entonces, somos muy longevos en Aragón, pero eso va a significar que necesitamos muchas más atenciones o muchos más cuidados. Hablamos de personas mayores. Antes se hablaba de tercera edad, de vejez, de edad geriátrica. Hoy empleamos el término de personas mayores porque parece que engloba un poco más y sobre todo que tiene menos connotaciones negativas. Y engloba más porque es un concepto que cada vez es más amplio. Vivimos más años y entendemos que una franja de edad entre los 65, que es cuando estamos empezando a hablar, y los 86, que es la esperanza de vida, pongamos ya mucha gente nonagenaria, hemos batido el récord de nonagenarios en España en el 2024, pues podemos imaginar que en esa franja se dan situaciones muy diferentes y por tanto va a haber planteamientos muy, muy diferentes. Lo que sí que tienen en común es que hay una serie de estereotipos culturales que van muy asociados a esta etapa de la vida. Pensamos que son más frágiles, que por el hecho de ser mayores van a estar enfermos o van a tener cierta debilidad, que tienen problemas de memoria, que no se adaptan bien a los cambios, que no son incapaces de continuar trabajando, que les cuesta aprender cosas nuevas, y esos estereotipos sí que van a estar presentes en toda esta etapa de la vida, ¿no? A partir de los 65 años uno ya no solamente se empieza a lo mejor a sentir mayor, sino que además la sociedad le hacemos sentirse mayor, ¿no? Con estos estereotipos que hay. ¿Y qué es el envejecimiento? Pues es que es una etapa de la vida, y las etapas de la vida son aquellas que suponen un cambio diferente, que nos hacen ser un diferente nosotros. Y en este periodo de la vida va a haber grandes cambios. Va a haber grandes cambios que hay que decir que cuando llegamos a ser una persona mayor tenemos una acumulación de experiencia de vida inmensa y eso nos va a dar muchas herramientas. Pero es verdad que es una etapa de la vida donde los grandes cambios van a ser pérdidas. Va a ser pérdida de salud, pérdida individual, pérdida de salud física, pérdidas sociales, pérdidas del entorno, la aparición de ciertas enfermedades, la jubilación, con lo que conlleva eso de un cambio de rol. Es una pérdida de un rol, una pérdida de una actividad. Estamos en una sociedad productiva. En el momento que dejas de ser productivo, tú en el fondo sabes que no te miran igual. El otro día estábamos con una compañera nuestra, médico, que se ha jubilado, y decía, es que ahora ya no me miran como médico. Y lo decía así, era su percepción, ¿no? El fallecimiento de personas cercanas, empezamos a perder, hay muchas más pérdidas por la etapa de la vida en la que estamos, esa pérdida o reducción de círculos sociales, una nueva conciencia y consciencia de la muerte, de la cercanía a la muerte, esa brecha generacional en la que te das cuenta que no sabes comunicarte con alguien de 25, 30, 35 años o que te cuesta, ¿no? Y además las personas mayores empezamos a necesitar, cuando llegamos a esa edad, ciertos soportes, pues a lo mejor para hacer determinadas gestiones o para acudir al médico. Ya llega un momento en el que tus padres han ido siempre solos al médico, pero llega un momento en el que empiezan a decirte, tengo médico mañana. Tú, ¿vale? Tengo médico mañana. ¿Te acompaño? Ah, pues sí. Dices, en la vida, ni siquiera me decía cuando tenía médico. No te metas. Eran independientes, no, tú no vengas, yo ya me apaño. Y de repente, entonces empiezan a necesitar un poco ese soporte. Y también apoyo para hacer muchas actividades. A veces las propias limitaciones físicas empiezan a hacer que necesiten o que requieran apoyo para hacer actividades fuera del domicilio, ¿no? Pero hay diferentes modos de envejecer y decíamos que realmente antes era un colectivo mucho más homogéneo, la edad geriátrica ya es una etapa con grupos muy heterogéneos en función de cómo está el estado de salud física y de salud mental. Y entonces aquí en la sala tenemos muchos adultos mayores, algunos conocidos, que viven la vejez de una forma con un periodo de desarrollo, con muchas iniciativas en las que no dejan de hacer cosas y gracias a Dios la salud les acompaña, pero luego también tenemos pues esos mayores dependientes que viven situaciones de fragilidad, de necesidad, de ayuda, y lo más habitual es el término medio, ¿no? Que empiezan a experimentar esas consecuencias inevitables de la tercera edad. Pero hemos dicho, antes decía la doctora Irigoyen cuando hablaba, que ninguno somos inmunes a la enfermedad mental, ninguno, y las personas mayores tampoco. Y aquí aparece la enfermedad mental. ¿Y qué características tiene? Pues que hay una serie de situaciones que nos hacen más vulnerables a poder tener una enfermedad mental en las personas mayores. El tener una enfermedad crónica,
el diagnóstico reciente de una enfermedad temida, cáncer, demencia, porque hoy en día se diagnostican pronto y hay muchas veces que la persona es consciente del diagnóstico que está recibiendo. Cuando empiezan ese entra y sale del hospital, que podéis imaginaros que a nadie ayuda, los cambios habituales de domicilio, muchas veces el ir a vivir con un hijo, luego con otro, el estar sufriendo abuso o maltrato, esto es otro estigma, esta es otra cosa de la que no se habla, pero es verdad, las personas mayores reciben maltrato, abuso, y a veces es un trato malo, y un trato malo es un maltrato, ¿vale? Y muchas veces ese maltrato no solamente pues, es físico, que es lo que nos imaginamos, sino es psicológico, contestar sin paciencia, estar todo el día pegando gritos o diciendo, de verdad, te lo he dicho 1000 veces, pero no lo sabes ya, ¿no? Eso puede ser. Y luego el tema y el maltrato económico. La preocupación que tienen los mayores por la economía, tú dejas de producir. Si dejas de producir, todos sabemos lo que pasa, dejas de ingresar. Tienes la pensión, pero luego a veces las generaciones que vienen por detrás van chupando un poco de ahí y eso es otro estresor, los duelos o las pérdidas, el cuidar a una persona con dependencia, lo decía antes la justicia, lo importante que son los cuidadores. Pues imaginaos si el ser cuidador desgasta y desgasta mucho, imaginaros cuando ese cuidador es una persona que tiene la misma edad que la persona a la que está cuidando. Entonces, eso es y las dificultades para adaptarse a la jubilación. Pero últimamente se está hablando mucho de un factor de riesgo muy importante en la vulnerabilidad emocional, que sabemos que repercute porque ayuda a precipitar o porque empeora cuadros depresivos o ansiedad, que es la soledad no elegida. ¿Y qué es la soledad no elegida? Lo que dice la definición. Estar solo no porque tú quieres estar solo, sino porque has perdido la red, porque no tienes con quién estar. ¿Vale? ¿Cuáles son las causas normalmente? Pues la pérdida de red muchas veces son problemas de salud, físicamente estás mal, no puedes salir, dejas de salir, te conectas menos, económicamente además no te puedes permitir a lo mejor el estar todo el día bajando a tomar algo, la estigmatización que hay con las personas mayores, ¿no? Se empieza a ver como algo que va lento, pues no estorba, no me sigue bien las conversaciones, ¿no? Y entonces eso tiende un poquito al aislamiento. Y la soledad no elegida, yo creo que es una cosa de la que últimamente se viene hablando mucho porque antes la percepción que teníamos de los mayores era diferente y entonces los integrábamos cuando eran mayores, tanto desde la familia como desde el entorno social, de otra manera, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues lógicamente que van a pasar factura en que en la salud física, si yo no salgo, no me relaciono, pues me muevo menos, me estimulo menos, mi salud física va a estar peor, mi memoria va a estar peor y mi atención porque me relaciono menos y los problemas que hemos visto de salud mental en relación con el riesgo de depresión, de ansiedad y también con pensamientos suicidas, además de que impacta en la calidad de vida. Hablando de trastornos mentales, voy a pasar esto muy rápido, los más frecuentes son la ansiedad y la depresión. Solo que a la depresión hablaré ahora, la ansiedad se presentan más como temerosidad, como miedos, con una preocupación constante, ese miedo a las caídas, esa tensión física. Y las otras dos trastornos mentales que aparecen con más frecuencia en las personas mayores son el deterioro cognitivo, normalmente empiezan en esta edad, y es la causa mayor de discapacidad en las personas mayores, y el abuso de sustancias, otro tabú, otra cosa que diremos, esto es un tabú, de esto no se habla, que son los problemas con alcohol y con fármacos, y que muchas veces está invisibilizado, o peor, además de estigmatizado, el edadismo. Bueno, es mayor, si se toma 3 carajillos no pasa nada. Bueno, le pasa lo mismo que te pasa a ti si tomas todos los días 3 carajillos, que no es lo normal y que además no te va a ayudar. 1 de cada 4 mayores tiene algún trastorno mental activo. 1 de cada 4, 25% de los mayores, ¿vale? Pero hablando de la depresión, que es el más frecuente, que es una primera cosa que yo creo que hoy quede clara, y es que no es normal sentirse triste constantemente en la vejez. La depresión no es una parte normal de la vejez. Muchas veces pensamos que los mayores están tristes porque son mayores. No es normal. Eso no forma parte de la edad, no forma parte de esa etapa de la vida. Y esto es importante porque si no, muchas de las veces que nos encontramos es con que no están bien diagnosticadas, no están atendidas las depresiones del mayor. Y tienen una serie de diferencias respecto a la del adulto, y es que se presentan a veces con síntomas más físicos, que aparecen más afectaciones a nivel de la memoria, además que conviven con otras enfermedades y eso complica muchas veces el diagnóstico o el tratamiento, y también que hay más fármacos, ¿no? Normalmente una persona de más de 65 años, pues alguna pastilla ya toma, y entonces eso también complica mucho el abordaje. Si el estigma que tiene la enfermedad mental es brutal, y lo llevamos hablando hoy toda la tarde, pues imaginaos en alguien que además es más reticente a buscar ayudas por las creencias culturales, porque ahora se habla más de salud mental, esperemos que se siga hablando más y bien, pero antes no se hablaba, y entonces en esa cultura el pedir ayuda es más difícil.
Hemos dicho que la depresión del anciano es importante, que está infradiagnosticada, que tiene síntomas diferentes y que además tiene un mayor impacto. Y en este mayor impacto también hablaremos de la ideación suicida. Pero también hay factores de protección. ¿Y cuáles son? Y eso lo tenemos muy claros. El soporte. El soporte. Hoy has oído muchas veces la palabra vínculo y yo creo que lo voy a repetir todavía 2 o 3 veces más. Soporte familiar, soporte social. El tener actividades significativas, un sentido, un propósito, algo que me guste, unos roles y la actividad física. Lo siento, no es que sea médico y tenga que recomendar ejercicio, es que está demostrado que protege de la depresión. Y ahora ya cada uno hacemos lo que queramos, pero yo os aviso. Y otras claves para el bienestar es las competencias emocionales. ¿Qué es esto tan raro? Pues todas esas herramientas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y que vamos echando en nuestra mochila para que cuando vienen las cosas mal dadas, que en la vida pasa, hay que saber pedir ayuda en los momentos adversos, tener capacidad de expresar esos sentimientos desagradables y esa capacidad para adaptarme. Pero hay veces que a pesar de esto aparecen las ideas de suicidio, ¿vale? ¿Y qué tenemos que saber? Que esta es una realidad silenciosa, pero por desgracia demasiado frecuente. Que el grupo de población en España donde más fallecimientos por suicidio suceden es en las personas mayores de 65 años y donde sube exponencialmente es en los hombres mayores de 85 años y multiplica por 5. El número de fallecimientos por suicidio. Y yo creo que esto lo tenemos que tener presente, porque si lo sabemos, podemos estar un poquito más atentos. En Aragón fallecieron en el año 2024 35 personas por suicidio. Y los suicidios en los mayores son más letales. ¿Por qué? Porque emplean métodos más efectivos y al emplear métodos más efectivos hay menos intentos por cada suicidio consumado. Es decir, aciertan más al intentarlo, con lo cual tiene mucho más riesgo. Y además, como hay más aislamiento, a veces lo detectamos menos, tenemos menos posibilidades de detectar. Y otra cosa que quiero que hoy quede claro, el suicidio se puede prevenir. ¿Pero cómo se previene? Con la detección precoz, detectarlo antes, lógicamente. El aislamiento nos interfiere en esta detección precoz. Pero las estadísticas del suicidio no nos dan una idea del alma humana, no nos dicen quién hay detrás. Y otra de las ideas que yo quiero transmitir hoy es que detrás de alguien que tiene ideas de suicidio, lo que hay en todos ellos es un altísimo sufrimiento. La persona que tiene ideas de suicidio no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y otra característica que aparece en el suicidio en los mayores es el suicidio silencioso, dejarse morir. Y aquí lo que cambia es el método, pero la intención de morirse es la misma. Y cuidado entonces con estos mayores que se abandonan, se descuidan, dejan de tomarse la medicación. Factores de riesgo que no voy a repetir porque son muy parecidos a los que he dicho antes de la enfermedad mental en general, porque en el suicidio, en el 60-90% de los casos, lo que hay detrás es una depresión. Y entonces, esos factores de riesgo serían más o menos los mismos, añadiendo el intentos de suicidio previos, que aumenta mucho el suicidio. Ese es el riesgo. ¿Qué factores de riesgo? ¿Quiénes son los más vulnerables? Así resumiendo, varones mayores de 80 años, viudos o que viven solos. ¿Por qué? Porque tienen una soledad no elegida, en las que aparecen dolor o enfermedad crónica o invalidante, depresión, a menudo infradiagnosticada, y el alcohol, que está presente en 1 de cada 5 suicidios. Otra cosa de la que no se habla, pero mirando los números decimos cuidado con el alcohol. Aquí también hay factores de protección y volvemos a hablar del vínculo, del sentido de la vida, de las creencias y del apoyo profesional, ¿no? El que puedan llegar o acceder a las redes. En definitiva, tener un vínculo y un proyecto vital. Sabemos que eso protege. Los que aquí estamos, adultos mayores, que ya pasamos los 65, pero estamos con esa iniciativa, ya sabemos dónde tenemos que intentar protegernos. Los que vamos camino hacia eso, pues tenemos un poquito de ventaja porque tenemos más tiempo para reforzar todo esto. Pero a veces, a pesar de eso, tenemos a un mayor que nos dice, me siento una carga, no tengo razones para seguir viviendo, voy a dejar de ser un estorbo. ¿Y qué tengo que hacer cuando detecto estas conductas o cuando han puesto sus asuntos en orden y vemos que han hecho testamento o que están regalando sus pertenencias? Pues lo que tengo que hacer es escuchar sin juzgar. Sin juzgar. Yo no soy quien para decir si tú tienes justificación o no para que tu sufrimiento sea tan alto. Mostrar empatía, acompañar. Y es otra palabra que ha salido hoy mucho, acompañar, estar. Por supuesto, si hay un riesgo inminente, es no dejar solo, ¿vale? Y validar la situación. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Ni criticar, ni juzgar, ni minimizar, pues no será para tanto, pues fíjate, y encima tú que vas a misa y ahora estás diciendo esto, ¿no?
ni guardar el secreto. Y lo de guardar el secreto, y que hablaremos luego de las farmacias, muchas veces los mayores cuentan cosas en sitios ajenos a su entorno familiar, y lo que siempre decimos en la prevención del suicidio es que del suicidio no se guarda secreto. Si alguien te dice que está pensando en que la vida no merece la pena o que se quiere morir, lo que tienes que hacer es decirle: esto no te puedo guardar el secreto, vamos a buscar ayuda. Y cuando hay que buscar esa ayuda sigue siendo el acompañamiento, no hay que dejar a esa persona sola, hay que quitar de en medio todo aquello con lo que se puede hacer daño y acudir a los servicios sanitarios, porque efectivamente la exploración la haremos nosotros, no pedimos a la gente que sepa hacer eso, pero que sí que sepa acompañar. En resumen, la forma de abordar las estrategias de prevención de salud mental sería combatir el estigma. Si todos no vemos a las personas, sabemos que es una enfermedad y que es algo tratable, vamos a acompañar, establecer sistemas de soporte, facilitar el acceso y, si no, acompañar a que tengan ese acceso y reducir el aislamiento. ¿Y todo esto qué requiere? Pues requiere que estemos todos. Yo creo que el abordaje de la atención de salud mental en las personas mayores requiere un enfoque colaborativo, y también se ha comentado a la inauguración, en las que estemos tanto los profesionales sanitarios como la red asociativa, como los servicios sociales, porque al final es generar esa red que sujete cuando empezamos a tener flaquezas para aguantar o para sostenernos nosotros solos. Recordar que hay una serie de factores de riesgo que son más frecuentes en las personas mayores: la soledad, la enfermedad crónica, el dolor, la depresión y los problemas de alcohol, pero que también hay cosas que nos protegen: tener un vínculo, un proyecto de vida y apoyo social. Que cuando todos podemos ayudar haciendo escucha, escuchando, buscando ayuda con los sanitarios o manteniendo ese vínculo, acompañando. Porque los pensamientos de suicidio siempre se deben de tomar en serio, porque la peor opción es no hacer nada y porque el suicidio no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos. Y si alguno de vosotros, de los que hoy nos estáis escuchando, lo estáis pasando mal, pedir ayuda, porque podemos ayudar. Muchas gracias. Gracias. No, espera. Ana, a través de la señora María, nos va a mostrar cómo la farmacia puede ser un activo en salud y detección y apoyo en este tipo de población. Un momentito, perdón. Aquí. Ahí abajo. No, pero que no encuentro el ratón. ¿Te va el ratón? Porque lo habrá cogido él. No se ve el ratón. No, está en la otra pantalla el ratón. ¿Me puedes proyectar, por favor? Aquí está el ratón, ya está. Ahora, nuestro. Bien, ya tenemos el poder. Por fin, qué ratico más malo. Bueno. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Saiz Benito, soy farmacéutica. Estoy muy contenta de poder contar un poco porque además, quería agradecer a Eugenia porque nos ha aclarado muchas cosas y me siento como muy útil porque lo que voy a contar tiene relación pues con ese apoyo y con ese apoyo a la soledad que es importante en los pacientes mayores. Bien, lo haremos a través de María y ahí empezaremos a conocer y posteriormente pasaremos a intentar prevenir y actuar a través de lo que son los servicios profesionales farmacéuticos y ese abordaje multidisciplinar que queremos hacer desde la farmacia comunitaria. Bien, pues esta es María, se podría haber llamado de otras muchas maneras y cuando os la describa seguro que conocéis a muchas Marías. Tiene 78 años, es viuda, tiene 3 hijos, los hijos no viven, bueno, uno vive en la ciudad pero en otro barrio y bueno, prácticamente no los ve nunca. Están pendientes de ella, es verdad, que le llaman por teléfono pero no los ve tanto. Además tiene una hermana que vive en una residencia en un pueblo cercano, tampoco tiene mucho acceso a ir a verla. Últimamente, además, ha perdido un apoyo importante, su amiga Josefina, vecina del barrio, con la que solía salir a pasear. Hace 6 meses falleció y ahora María ya no quiere salir. Primero porque tiene miedo de salir sola y está, bueno, pues echa mucho de menos a su amiga Josefina. En su escalera ya casi no queda nadie de los que vivían al principio. Ella tiene una sensación cuando sale a su barrio de que el barrio ha cambiado, la gente es diferente. Pero bueno, hay algo que no ha cambiado y es su farmacia. Su farmacia sigue estando ahí. Es verdad que incluso la gente que está ahí, evidentemente, ya no es la misma. Han pasado muchos años. Pero bueno, ella se sigue sintiendo como en casa cuando va a la farmacia. ¿Y por qué le gusta ir? Pues porque le llaman por su nombre, porque le escuchan, porque le explican cosas de medicamentos y de otras muchas cosas, que se puede hablar de muchas cosas en la farmacia. Pero el tema fundamental es que María está enferma. María tiene varias enfermedades. María es hipertensa, es diabética,
tuvo una arritmia una vez, la tuvieron que ingresar y le ha dicho el médico que tiene una insuficiencia cardíaca, le han mandado 3 o 4 medicamentos para eso. Además, desde hace un tiempo necesita pastillas para dormir y le ha dicho el médico que está deprimida y le ha mandado un medicamento nuevo que os tengo que confesar que no ha querido empezar a tomar. También tiene artrosis y esto le dificulta mucho el movimiento y tiene mucho dolor. Vivir con dolor es muy duro. Bien, pues como veis, María toma muchas cosas, toma muchos medicamentos y últimamente se confunde. A veces se olvida y otras veces, bueno, pues directamente no sabe muy bien para qué es aquella caja que le han dado y no se lo toma. Vamos a intentar entender qué le pasa a María. Pues lo que le pasa son algunos cambios que han ocurrido en su cuerpo y que le están haciendo en su cabeza y que le están haciendo, por ejemplo, le cuesta concentrarse en las cosas, sobre todo tiene dificultades cuando hay situaciones nuevas. También a veces le explican las cosas y se olvidan un poco. Le da mucha vergüenza reconocerlo. Por lo tanto, cuando algo se lo dicen, simplemente no lo dice. Dice, bueno, ya veré cómo lo arreglo. Y luego un par de cosas también que le dificultan, que es la pérdida de audición. Oye bien, pero tiene un problema, y es que cuando hay mucho follón, mucha conversación de fondo, no oye no entiende lo que le están diciendo. Tampoco ve bien. Le han dicho que tiene cataratas, pero ya le operarán. ¿Qué pasa? Que tiene dificultades para leer, ya no puede coser. Es que le encantaba coser, ya no puede, porque se aburre un montón por las tardes, porque no puede coser. Y además tiene dificultades para moverse porque las aceras ya no calcula el tamaño, la altura de los escalones, y eso le dificulta moverse. Bien, y le dificulta seguir correctamente los tratamientos. Ahí tenemos a nuestro señor allí con todos sus medicamentos, sus inhaladores, y es difícil a veces para los pacientes seguir todas las instrucciones que les damos. Que les dan los pacientes, que les dan los médicos, que les damos nosotros. Y también hay que tener en cuenta que todas estas alteraciones cognitivas que ya nos ha descrito Eugenia, todos estos cambios cognitivos hacen necesario acompañar, que es precisamente, digamos, lo que venimos a hacer en esta charla. Bien, pues en este proceso de acompañar hemos estado con María en la farmacia, ha venido también su hija, porque estaban preocupados en la familia, se han dado cuenta que tiene algunos despistes. Nosotros también nos habíamos dado cuenta en la farmacia que a veces se lía con las cajas y ahí es algo que nosotros nos damos cuenta enseguida. Pero es que durante la conversación también nos damos cuenta de que María está pasando por un momento emocional difícil. Como decías, a veces en la farmacia nos cuentan cosas que no cuentan en otro sitio y nos damos cuenta de que se siente como libre y nos hace ver pues, que nos damos cuenta de que está sola. Como os he dicho, ya no sale a pasear, está viendo la tele y los días se le hacen muy largos y las noches más porque no duerme bien, está sola y bueno, pues ese sentimiento, bien. Vamos a intentar ahora entender a María. Hemos conocido a María y ahora vamos a intentar entender qué le está pasando. Pues con la edad realmente aumenta el riesgo de soledad. Ya hemos hablado, ¿no? Pues desaparecen las redes sociales, las personas cercanas fallecen, limitaciones funcionales, sensoriales. No quiero ya ni hablar de la brecha digital y todas esas cosas, ¿para qué vamos a hablar? ¿Vale? En fin. Y esa sensación de soledad aparece sobre todo, evidentemente, en pacientes más de 65. Pacientes de más de 65, es verdad que la vejez es muy diferente, no es como, vale, puede haber... Pero bueno, en principio, a partir de los 65 es más frecuente, más en mujeres, en personas con bajo nivel educativo y en personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo. Esta soledad incrementa la depresión. Ahí hay como un círculo vicioso del que vamos a hablar, la ansiedad, el deterioro cognitivo, y a lo que lleva todo esto es a que los pacientes mayores con esta soledad tienen mucho más difícil cuidarse, se disminuye el autocuidado y estas enfermedades crónicas que requieren un cuidado, una alimentación y un trato especial, pues no llegan a poderlo hacer correctamente precisamente por esa sensación de soledad y depresión. Bien, este círculo vicioso, la soledad aumenta la probabilidad de depresión y la depresión aumenta la percepción de soledad. Y es un círculo vicioso muy difícil de romper. Y no se va a romper si no hay una intervención social, sanitaria, pero tiene que haber una intervención. El problema es que esa intervención no puede llegar tarde. Es importante detectarla a tiempo. ¿Para qué? Para intervenir. Vamos un poco en la línea también de lo que nos ha explicado Eugenia. El problema que tenemos es que a veces no solamente son mayores, están deprimidos. Y esos signos de depresión, todos los que estamos aquí, y bueno, los farmacéuticos todos sabemos y nos formamos para ello, que la depresión en los pacientes mayores puede confundirse con un envejecimiento normal, y no es así. Por lo tanto, en este acompañar y en este entender es muy importante saber esto y estar atentos. A la hora de intervenir y de prevenir,
podemos actuar los farmacéuticos. Los farmacéuticos sabéis que nos dedicamos a investigar medicamentos, sintetizamos los medicamentos, los fabricamos, los distribuimos, los dispensamos, pero no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es intentar dar respuesta a las necesidades que tienen los pacientes relacionadas con los medicamentos. Es decir, actuamos sobre los pacientes que toman medicamentos. Uno de los cambios más importantes, pues, que ha sufrido nuestra sociedad, o que está sufriendo más bien, o que está ocurriendo en nuestra sociedad, es precisamente el envejecimiento de la población y la cronicidad. Eso está unido a la toma de medicamentos. Bien, no quiero entrar en cifras porque son un poco... Pero bueno, aproximadamente en el 2045 la población mayor de 65 años superará los 15 millones de personas en España. Es decir, vamos camino de ser uno de los países más envejecidos del mundo. Es decir, nos vamos a hacer mayores, está bien, yo también me quiero hacer mayor. Bien, pero para poder, en este envejecimiento, en este proceso, es muy importante ser conscientes de los activos en salud que nos rodean. Estos activos en salud son todos los recursos materiales e inmateriales que tenemos en nuestro entorno y que nos ayudan a fomentar la salud, fortalecer las comunidades, a promover hábitos saludables, mejorar la calidad de vida, etc. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo que no nos lleve a perder la calidad de vida. Dentro de estos activos en salud de los que os he hablado, es evidente que uno de los activos en salud importantes en nuestra sociedad son las farmacias. Por muchos motivos, pero uno de ellos es porque somos accesibles y estamos distribuidos por toda la geografía española. Y de una manera especial, es decir, me voy a centrar en Aragón. En Aragón hay 730 farmacias que están distribuidas de una manera en forma de red. ¿Por qué? Porque responde a una ley, ¿vale? Las farmacias no están en la calle principal, sino que están en todas partes. Hay farmacias desde Benabarre hasta el pueblo más al sur de Teruel, que están, distribuidas por todo Aragón. Estas zonas rurales, además, en muchas ocasiones, el farmacéutico es el único personal sanitario que hay en el pueblo, ¿vale? Es importante, mientras haya una farmacia hay vida, el pueblo se va a mantener. Generalmente están situados en lugares de fácil acceso, con horarios amplios y con un contacto cercano y frecuente que es especialmente importante en pacientes mayores. Bien, además de esta accesibilidad y de esta distribución en la geografía, nosotros también intentamos acompañar para prevenir y lo hacemos a través de una serie de intervenciones. Por ejemplo, lo que llamamos los servicios farmacéuticos. Por ejemplo, mejorar la adherencia farmacológica durante la dispensación, elaborar sistemas personalizados de dosificación, hacer intervenciones concretas, por ejemplo, para evitar errores en la medicación, actuar en los momentos de conciliación de la medicación, que no os explicaré lo que es, o participar junto con el resto de profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, en este grupo de personas que están atendiendo al paciente, formando parte de ella y llevando a cabo en conjunto con ellos intervenciones de educación para la salud. Simplemente les ponía un ejemplo de una publicación donde la evidencia científica, esto es un ejemplo sin más, donde la evidencia científica muestra que la actuación del farmacéutico a través de revisiones clínicas de la medicación en pacientes mayores polimedicados ha conseguido reducir visitas a urgencias hospitalarias. Esto es un hecho, simplemente un ejemplo para que ustedes conozcan. Bueno, se ha cansado ya todo el aparato este. Bueno, durante la dispensación, vamos a hablar del primer servicio, digamos, del más habitual. ¿Qué hacemos los farmacéuticos? Dispensar. ¿Qué es dispensar? Facilitar el medicamento a los pacientes, pero no solo es dispensar, es procurar que el medicamento esté en las mejores condiciones, sino que el paciente se vaya a la farmacia con todas las indicaciones y toda la información que necesita para utilizar bien el medicamento. ¿Y en qué nos fijamos? Pues nos fijamos... Me tienes que restar el tiempo, porque no sé qué pasa. A ver, ahora, espera, ahora. No, me falta una diapositiva, bueno, da igual. ¿En qué nos fijamos? Pues en que las pautas posológicas sean correctas, que el paciente sepa utilizar el medicamento, que la utilización sea sencilla, que no existan, por ejemplo, problemas a la hora que nos hayan entendido, que el paciente muchas veces le da vergüenza decir no te he entendido. Entonces, hay que asegurarse, hay que tener un feedback con el paciente. ¿Me has entendido? ¿Sabes? ¿Quieres que te lo ponga por escrito? Siempre las órdenes deben ser por escrito, porque si no, las palabras se las lleva el viento. Pero además de estas intervenciones puntuales que hacemos con los pacientes, hacemos un seguimiento. Es decir, hay algunos tratamientos en que no os vale solo con una dispensación puntual.
conviene ir siguiendo. ¿Qué tal te va con el inhalador? ¿Cómo vas con la pluma de insulina? ¿Te aclaras bien? ¿Lo puedes utilizar? No sería la primera vez que veo un inhalador que lleva utilizando una semana y que no ha salido ni una sola dosis del inhalador. Los inhaladores son difíciles de utilizar. Un paciente con un EPOC que no utiliza bien el inhalador tiene mucho riesgo de tener que irse al hospital porque no le ha funcionado. Bien, tener en cuenta, por ejemplo, las variaciones fisiológicas. Hay medicamentos que cuando se prescriben son correctos, es decir, están adecuados al paciente, pero hay una variación fisiológica o patológica que el médico no conoce y que hace que ese medicamento que hasta ahora era útil y era seguro, deja de serlo. Entonces el farmacéutico puede estar atento a este tipo de cosas para derivar, para comentarlo, porque siempre tenemos que trabajar en conjunto con el resto de los profesionales sanitarios, es muy importante. Otra cosa que pasa mucho a los pacientes es la prescripción en cascada. ¿Qué es esto? Utilizar medicamentos para tratar síntomas producidos por otros medicamentos. Entonces los pacientes toman 12 cosas. Entonces si te pones a mirar y dices, a ver, este señor tiene mareos, claro, y toma medicamentos para los mareos, pero es que estos mareos se los está produciendo este medicamento. Y entonces empiezas a ver, hablamos de inercia terapéutica, hablamos de prescripción en cascada, es decir, todas estas cosas que son muy importantes en paciente mayor polimedicado. No hay manera, ¿eh? Bien. Dentro de lo que sería este intento de hacer seguro los medicamentos, nosotros no estamos solos en esto, ¿vale? Por ejemplo, os pongo simplemente este ejemplo, que son intervenciones que incluso desde el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, hicieron esta infografía, ¿no? Donde pues hablan al paciente de qué es lo que le puede ayudar y qué tiene que hacer para utilizar el medicamento de manera segura. La seguridad del paciente es un hecho, es un reto importante, sobre todo del paciente mayor. Bueno, sin más, ahí tenéis a los pacientes, pues, qué tienen que hacer antes de empezar el medicamento, después, bueno. Bien, el siguiente servicio del que les quería hablar es el SPD, el Servicio Personalizado de Dosificación. ¿Qué es lo que busca? Este servicio es especialmente importante en ancianos. ¿Por qué? Porque ofrece a la farmacia, lo que hacen los farmacéuticos, lo que hacemos es organizar los medicamentos en un blister semanal. De manera que se simplifica mucho la toma de los medicamentos, el paciente no tiene en casa medicamentos, con lo cual no se puede equivocar. Evitamos el stock en casa, estas pastillas, todas las cajas de colores que no sabes ya para qué son, todo eso desaparece y solamente tienen su SPD, de manera que se reduce mucho la probabilidad de olvidos, de confusiones. Y todo esto, en principio, tiene que llevar a una efectividad mayor y una consecución de los objetivos terapéuticos en los pacientes mayores. Otro momento muy importante en los pacientes mayores que ingresan, reingresan y vuelven a ingresar o cambian de nivel asistencial, nosotros le llamamos transición asistencial, ¿vale? Cuando el paciente ingresa en el hospital, porque ha tenido un episodio, una insuficiencia cardíaca, un EPOC, y sale del hospital y va a su casa. Entonces, ahí en ese momento a veces es un momento crítico donde se pueden producir duplicidades, errores, problemas que nosotros llamamos discrepancias. Lo que nosotros hacemos, lo que tiene que hacer el farmacéutico, es intentar con este servicio evitar errores y garantizar que el tratamiento que va a tomar el paciente desde ese momento es el medicamento que tiene que tomar. Y en esto participamos siempre tiene que ser siempre en colaboración con los médicos, y con el propio paciente, porque el paciente o el cuidador tiene que responsabilizarse también de su medicación, es muy importante, responsabilizarse en la medida de sus posibilidades y con ayuda del farmacéutico. Lo que hacemos entonces es comparar la lista de medicamentos antes y después de la transición asistencial, de este cambio de nivel asistencial, para garantizar que todo lo que está tomando el paciente es correcto. Entonces, los errores o las discrepancias que aparezcan a veces se pueden aclarar simplemente por el contexto clínico y nosotros como farmacéuticos somos capaces de determinarnos sin ningún problema, o, si es necesario, hablar con el médico prescriptor y aclarar las discrepancias y los errores que pueden aparecer. Todo esto mejora mucho el uso de los recursos sanitarios y sobre todo mejora la coordinación entre profesionales, que es tan importante, sobre todo en el caso de los pacientes mayores. Bien, además de estas intervenciones puntuales de las que les he hablado, relacionadas más con la toma de medicamentos, nosotros también tenemos una implicación y un compromiso con la educación para la salud. Esto ya es una implicación más a largo plazo, que consiste en informar y de nuevo acompañar a la población en la toma de decisiones con su salud. Por poner un ejemplo, promover hábitos saludables. Cambiar los hábitos es muy difícil, los hábitos alimenticios no se cambian rápidamente. Entonces es muy importante que haya una coordinación y que haya una implicación de todos los asistentes, de todas las personas, de todos los profesionales que estamos con los pacientes, para que esas intervenciones sean coordinadas y sean repetitivas y coordinadas para conseguir que deje de fumar, deje el alcohol,
vaya psiquiatra, acuda a ayuda, todas las cosas que tienen que ocurrir y que a veces pues no pasan. Es muy importante fomentar el uso seguro de los medicamentos, la automedicación responsable para reducir riesgos y sobre todo para ayudar al paciente a autocuidarse. Como os he dicho, en la farmacia muchas veces podemos detectar señales tempranas de deterioro funcional, riesgo de caídas, problemas cognitivos y disfuncionales sociales, y esos primeros signos de alarma, deben ser comunicados y nosotros los farmacéuticos tenemos la obligación de conocer la red sanitaria y ponernos en contacto y hacer que el paciente acceda a ellas. Derivar a un paciente no es decirle vete al médico, sino decirle, ven, vamos que te voy a ayudar, vamos a pedir cita, vamos a ver cómo lo hacemos para que tú accedas a este recurso, a la trabajadora social, ¿vale? Bien, en esto, la soledad como profesión tenemos claro que no es un estado anímico, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad. Nosotros como farmacéuticos, como grupo social, también tenemos un apoyo detrás, no estamos solos en esto, ¿vale? Las propias instituciones que nos representan, como el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por ejemplo, que ha establecido estas estrategias, estos intentos de ayudar y de trabajar con otros para fomentar redes de protección ante la soledad, colaborar con todas las instituciones que trabajan por los ancianos o, por ejemplo, con el Observatorio de Soledades de la Fundación 11. Esto, evidentemente, además de todos los trabajos que individualmente hacemos en la farmacia. También es importante que conozcamos esos recursos que existen y que tiene el Ayuntamiento y que tiene el Gobierno de Aragón, que se consiguen muchas veces a través de la trabajadora social, el trabajador social del centro, pero que eso hay que avisarlo, decir, mira, tienes esta posibilidad, ¿por qué no lo comentas? Vamos a pedir cita. Entonces es importante, nosotros también los conocemos y podemos ayudar a los pacientes, a los cuidadores a conocer este tipo de recursos que son importantes. Se ha hecho antes, yo tengo especial, lo siento, pero es que lo tengo que contar porque tengo especial cariño a esta iniciativa que se hizo este año en 43 farmacias, antes se ha hecho referencia a ella, en el que 43 farmacias rurales aquí en Aragón han impartido sesiones de educación sanitaria para fomentar el autocuidado y la adherencia. Y de nuevo hablamos de pacientes y de nuevo hablamos de cuidadores, cuidar al cuidador, acompañar sin sobrecarga, señales de alarma, todas estas cosas que impartieron farmacéuticos, por supuesto coordinados y con una formación previa, para ayudar a los pacientes en estas áreas rurales, la mayoría de ellos mayores, a sobrellevar la soledad y la enfermedad mental. Hay otras iniciativas también del Colegio de Farmacéuticos, con la Justicia de Aragón, con el Ayuntamiento de Zaragoza. Existe una gran sensibilidad por parte de la farmacia para esto. O sea que además de todas las cosas que podemos hacer en la farmacia, de escuchar, de estar y de acompañar, pues lo hacemos siempre con un apoyo institucional detrás que también nos ayuda. Bien, cuando estaba hablando de María, no sé si ustedes conocen la película de Car, no sé si han visto la película de Up, ¿sí? Bueno, pues el protagonista es Car, ¿os acordáis? Este ancianito que se queda viudo y que cae en un duelo terrible, que le conduce a un aislamiento progresivo, a un bloqueo emocional. Cal realmente se siente solo. Y como hemos dicho antes, este círculo vicioso hay que romperlo, si no, no salimos. ¿Y qué es lo que hace a Car salir? Pues el contacto humano. Este niño despistado, terrible, que es un desastre el pobre, pero que le lleva la humanidad a Car. Y Car al final, junto con Russell, consigue salir de ahí, consigue huir con su casa y sus 200 globos o 2000 globos de colores y salir de ahí. Y eso es lo que, hablando de María, me acordaba de esta película y quiero relacionarlo con la farmacia. Porque la farmacia, a veces es un punto de contacto, es un punto muy cercano. Y es un sitio donde los pacientes van mucho. Yo a veces digo, pero vienen todos los días. Pues sí, todos los días. ¿Y qué pasa? Pues hablamos de lo que sea. Vienen y ya está. Y me sale esto, pues no te sale, pero ya vamos a hablar de lo que quieras, ¿vale? Bien, pues ese punto, esa conversación, esa pregunta, esa escucha activa, puede hacer que el farmacéutico, sea el inicio de algo más. Y esto es una responsabilidad que tenemos los farmacéuticos, porque nosotros no siempre vamos a poder resolver los problemas de soledad, no vamos a poder hacerlo, pero sí tenemos la responsabilidad de detectarla. ¿Por qué? Pues porque una conversación en la farmacia puede ser este primer globo que levante la casa. Muchas gracias. Gracias, Ana.
Tengo una pregunta para Eugenia, porque, bueno, ayudar a una persona que se quiere dejar ayudar o que ves que necesita ayuda es fácil, pero ¿cómo podemos detectar la soledad no deseada o esos signos de depresión inicial en pacientes o clientes o vecinos o amigos que inicialmente están aparentemente bien? Bueno, la verdad es que ya, bueno, pues efectivamente el que lo quiere ocultar muchas veces lo consigue ocultar, pero ya he dicho que hay señales que a veces no son solamente la tristeza o solamente el explicitar estoy mal, ¿no? Hay muchas veces que pues lo que ves es que antes bajaba más a la farmacia y ahora va apareciendo menos, que cuando aparece lleva un aspecto más descuidado y que se arregla menos, que antes te daba más conversación o era más amable y te llamaba por tu nombre y ahora te dice buenos días, a ver qué me sale. Sí. Y antes te daba más conversación, o puedes ver que, bueno, pues que antes nunca o siempre venía con prisas porque no llegaba a misa o venía a la salida de misa y ahora de repente viene una hora que no es la habitual y entonces ya no está yendo a la misa. Pues, ¿qué está pasando ahí? Es decir, hay veces que hay señales que es un poco, tienen que ver un poco con la conducta, con el aspecto o con lo que verbalizan. No tienen que decirte que está mal, pero tienen que decirte, fulanito, que hace mucho tiempo que no te venía por aquí, ya, bueno, ya bueno no suena a estoy estupendo. Es decir, que hay veces que el lenguaje también no necesariamente tiene que decir no puedo más, me siento una carga o me quiero morir. Es que hay veces que el lenguaje te indica que a lo mejor no te dice si está mal, pero a lo mejor te está diciendo pues no está tan bien como antes, ¿no? O sea, la comparativa, los cambios. Muchas veces son pequeñas señales que te hacen. Y luego, ante esas señales, ¿qué decimos nosotros? Nosotros no somos adivinos en la consulta. Nosotros en la consulta somos unos preguntones. Escuchamos y preguntamos. Entonces, cuando alguien te dice algo o te choca o lo ves diferente, ¿qué haces? Preguntar. Sí, o antes te daba alguien conversación en el rellano de la escalera y ahora ya no te lo da, ¿verdad? Claro, o preguntarle, oye, hace días que no te veo, ¿estás bien? Sí. Porque a veces te sorprende. Hay gente que luego te dice, pues chico, muy bien, no, pero bueno, pues ya te ha dado un pie ahí. ¿No? Hay veces que cuando tú preguntas la gente te sorprende, que contesta, porque lo que estamos acostumbrados es que hoy en día pasemos con hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, adiós. Y todo como muy neutro, ¿no? Y entonces a veces el preguntar y el escuchar, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que yo he hecho mucha hincapié en eso, en la escucha activa. La escucha activa es que te estoy escuchando, no oyendo, escuchando. Es decir, me estoy interesando por aquello que tú me estás diciendo, ¿no? Y luego, además de eso, si sigo preguntándote, te estoy demostrando más interés, es más fácil que me acabes diciendo cómo te encuentras. Y luego todos sabemos pues, que hay gente que las señales externas te están indicando que no están bien, esa persona no te quiere hablar, no te lo reconoce y entonces ¿qué podemos hacer? Pues acompañar, intentar estar cerca, porque a lo mejor hoy no quiere hablar, pero a lo mejor mañana sí. O a lo mejor mañana te pide ayuda para una cosa que es arreglar la cita con el médico de cabecera y a raíz de eso te acaba diciendo que está mal. Eso pasa mucho. ¿No? Sí, entonces, pasa mucho. Hay muchas veces que dices, bueno, no he querido entrar más, pues no entra más, pero estoy. Yo, por si acaso, estoy. Sí, gracias. Tengo otra pregunta, Ana. Dime. El SPD que has mencionado. De acuerdo a que cada vez vienen menos a la farmacia o dejan de, como ha dicho Eugenia, dejan de tomarse esa medicación, ¿en qué punto el SPD, la responsabilidad que se libera a los pacientes y a los cuidadores? ¿En qué puntos podemos ayudar cuando tenemos un paciente cerca que vemos que no se está tomando bien la medicación o que no podemos prepararle nosotros la medicación? ¿Cómo enfocamos esa recomendación? Bueno, es un servicio, yo creo que más o menos he entendido, pero realmente lo que ocurre con los pacientes mayores polimedicados es que, claro, primero hay posibilidad de errores, pero sobre todo en aquellos que están un poco tristes. Tienen cuando has hablado de la depresión y de me dejo morir, eso se ve mucho. En los pacientes mayores cuando empiezan a estar mal se dejan de cuidar, pero ya no solo por su aspecto, es que dejan de tomar cosas, bueno, si yo ya ¿qué tengo la tensión alta? Pues sí, para mí 180, nada, eso da igual, si yo ya me estoy muriendo, si es que eso me da igual. Entonces se juntan las dos cosas y entonces ahí es donde el organizar la medicación, el ponerla, primero revisarla. Sí. Primero revisarla, porque hay les dices, trae todo lo que tienes en casa. Y ahí es donde dices, ¡ah! Sí. Dios mío, lo que había aquí. ¿Qué pasa? Que a veces las cajas no son iguales, no tienen por qué saber que esos dos medicamentos son iguales. Y las confusiones, yo el otro día vi una cosa, dentro de, o sea, no hay que cambiar nunca los blísteres de las cajas, nunca, eso lo carga el diablo. La señora estaba tomando un medicamento para la sangre, digamos, peligroso, que tiene que tomar una al día, la tenía metida en la caja de las pastillas de los mareos. Las había cambiado.
Y eso pasa así de veces. Así. Entonces, claro, lo estaba tomando mal. Hay tantas posibilidades de error, tantas, pero no es que sean tontos, simplemente es que es difícil. Y muchas veces la familia les prepara los pastilleros. Eso los carga el diablo. Eso ya es más peligroso todavía. Porque la gente hace lo que puede, pero eso luego se manipula. Lo que nosotros hacemos es, primero, revisar lo que he dicho. El stock de todo lo que hay en casa se recoge. Con lo cual, todo lo que está ahí, que muchas veces va a acabar en la basura, nosotros lo reusamos. O sea, si se puede usar, se utiliza. Disminuye el gasto sanitario, pero muchísimo. Con lo cual, todo eso se va utilizando y se pone en orden. Si hay alguna duplicidad, algún problema. Y luego hay que explicarles, no sé si se ha visto, es que me faltaba una diapositiva, pero bueno, había una señora explicando el SPD, hay que explicarlo. O sea, no todo el mundo, o sea, no. Tú también haces, hay que explicar, hay que decirle, y le dices, mira, se hace así, vente mañana, y es un seguimiento continuo. Si alguno de mis pacientes de SPD un día no viene, bueno, se arma la de, que no ha venido Feli, ¿dónde está Feli? Entonces llamamos a Feli, Feli no nos coge, vamos a buscar a Feli. Y Feli estaba la señora tan a gusto, pero no se acuerda de... Pero es un punto de encuentro, es un punto de contacto. Les haces venir. Vienen siempre con pruebas, y les hacemos siempre traer el blister vacío. Entonces, con el blister vacío dices, ayer te dejaste la de, es que estuvo a mi marido muy pesado y no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, pues vale, que es que se puso malo y entonces se me olvidó. Pero bueno, ya has visto que toda la medicación se ha dejado solamente una toma, que eso es mucho decir. Mejoran muchas cosas. Y luego, ¿sabes lo que les da? Autonomía. Les da mucha autonomía, porque no tienen nada. Yo tengo algunos que dicen, es que mi marido me dice que soy tonta porque me lío con la medicación. Digo, no eres tonta, digo, pero es que tomas muchas cosas. Entonces, esa autonomía, están felices, en parte, muchos de ellos porque son autónomos en esas cosas y ellos necesitan sentirse autónomos. Necesitan seguridad, que no tenga que venir su hija porque se sienten culpables. Tiene que venir su hija, dejar de trabajar para aprender el pastillero. Digo, que no hace falta que venga tu hija, que no lo hacemos aquí. Y entonces eso les da una seguridad. Entonces, pues eso, están seguros, evitamos gastos inútiles y luego el seguimiento. Cada vez que hay un cambio de medicación, nosotros lo comprobamos, lo cambiamos en el SPD. ¿Cierto? Y no tiene que estar pendiente de si me lo tomo, si no me lo tomo. Entonces yo creo que, bueno, pues es algo que de eso se está haciendo, yo creo que... Sí, pero mucha gente no lo conoce. A ver, bueno, yo lo nombro y no sabe lo que es. Sí, me sorprende porque es una ayuda... Que no es simplemente meterlas... O sea, esto no es un pastillero, ¿vale? Esto no es un pastillero, no es meter las pastillas con orden en un sitio. No, es algo más, es un servicio profesional. O sea, hay que revisar los medicamentos, comprobar que lo está haciendo bien. Tiene detrás un algo mucho más grande que meter, entre comillas, las pastillas en unas cajitas. Por eso no tiene demasiado mérito. No. Muchas gracias, Ana. ¿Hay alguna pregunta en el público? Creo que no, debería quedar todo claro, sí. Sí. Quería preguntarle a Ana. Dime. Todo lo que nos estás comentando. Quería pedirte tu opinión, Ana. Todo lo que has estado explicando, el tema de los SPDs, el tema de detección de soledad, el tema de detectar pues esas duplicidades, esa conciliación entre niveles asistenciales, etcétera, a la hora de derivar. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la comunicación que tenéis los farmacéuticos con el resto de sanitarios, especialmente con médicos, etcétera? Bien, me alegro que me hagas esta pregunta. No lo habíamos pensado, pero bueno. A ver, realmente, como os he dicho, nosotros tenemos vocación de trabajar con, ¿vale? Yo creo que todos los que estamos aquí, hay muchos profesionales sanitarios diferentes, todos aportamos algo diferente. Yo siempre me quiero imaginar el sistema sanitario como un paciente aquí responsable, no un niño, sino un paciente responsable de su salud, pero rodeado de una serie de personas especialistas que leen. Pero si no hay comunicación, no podemos trabajar. Tenemos que mejorar esa comunicación. Y es un tema de voluntad. Normalmente en la comunicación, yo tengo la suerte de que tengo un centro de salud, que es el Centro de Salud de la Jota, que es maravilloso, donde tenemos muy buena relación y nosotros trabajamos, nos comunicamos con ellos, no estamos todo el día llamándoles, pero siempre que tenemos un problema tenemos un sistema y que hay otros centros que también lo están haciendo, pero eso lo tenemos que conseguir de una manera mucho más sistematizada y desde arriba, y es algo que sabe aquí mi presidenta, que estamos ahí, ¿verdad?, dándole al asunto, porque nadie puede trabajar solo, todos necesitamos comunicarnos y se ahorraría una cantidad de cosas, de problemas, de viajes inútiles a urgencias, ahorraríamos mucho sufrimiento y muchos problemas si fuéramos capaces de comunicarnos, porque todos tenemos mucho que aportar. Gracias.
Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, Eugenia. A vosotros, gracias. Gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta magnífica jornada. Yo creo que las expectativas han quedado altas de cómo se ha desarrollado. Yo creo que todo el mundo nos vamos a llevar unos tips de las mesas que hemos tenido y que yo creo que nos pueden ayudar a nuestro día a día. A mí simplemente me gustaría recordar 3 cositas de cada mesa para dar ya la palabra a Manuel Corbera, que va a clausurar la jornada. En principio, ha habido el vínculo, la comunicación que se han unido en las 3 mesas. La primera, entender la salud perinatal es importante. Ha hablado de evitar las comparaciones, es el inicio de una alteración. Vivir la maternidad con la libertad y lo que cada uno quiera hacerse, dejarse de estereotipos que no conducen a nada. Me ha encantado, aunque no se ha llegado a ver el vídeo, pero os lo recomiendo que lo veáis, de Isabel, donde la paciente al final habla y dice: es que me escuchaban sin juzgar. Qué bonito es escuchar sin juzgar. Es importante para todo. No tenemos que juzgar, tenemos que escuchar, que es más importante. La segunda mesa, nuestros adolescentes, los hombres y las mujeres del mañana, de un futuro que sabemos que vendrá, pero que no sabemos cómo será. Pero que, bueno, es importante. Las palabras que dentro del mundo de Internet seguimos con el vínculo familiar y la comunicación. Educar el deseo no es debilitarlo, es fortalecer, ¿verdad, Silverio? Y luego, por ejemplo, la última mesa, ¿no? La salud mental de nuestros mayores. Qué importante, porque la tristeza no es un estado natural del mayor, no es así. Y tenemos que apoyar en esos 3 pilares, que son el vínculo afectivo que se establece entre las personas, familiares o no, el apoyo social y el proyecto vital, tener un proyecto vital que nos haga levantarnos y ser importantes todos los días. Y simplemente, eso sí que lo quiero leer, el cierre, que sería: cuidar la salud mental es escuchar, prevenir y acompañar, es desmontar mitos, fortalecer vínculos y generar comunidad. Y también trabajar en red. Si os habéis dado cuenta, hemos hablado mucho de redes y en nuestra imagen de la jornada están las 3 etapas de la vida y una red que las une. Es importante, hay que tejer esas redes, que es importante y que nos van a ayudar. Sigamos construyendo una sociedad donde pedir ayuda no sea un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Muchas gracias y clausura la jornada el don Manuel Corbera, director general de Salud Pública de la DGA. Muchas gracias. Salud mental. Sí, perdón, salud mental. Perdón. Buenas tardes, voy a ser breve, que es lo que dicen todos los ponentes cuando van a estar 20 minutos hablando. Efectivamente, soy Manuel Corbera, soy el director general de Salud Mental y sí, curiosamente se me confunde mucho con salud pública, por algo será. La salud mental debe estar muy difundida y los españoles muy concienciados, o por lo menos los aragoneses muy concienciados, cuando me confunden con tanta frecuencia. Damas y caballeros, muchas gracias por estar aquí. Lo primero, gracias sobre todo al Colegio Oficial de Farmacéuticos por haberme invitado a clausurar las jornadas. Gracias a AFDA, a CINFA, a Amaltea, a Novaltia, a Ibercaja y en particular gracias a Movenred por la tarea que hacen. Tengo aquí a 2 compañeras que han hecho unas presentaciones excelentes esta tarde. Nos hemos reunido esta tarde para para escuchar y, en mi caso, para cerrar esta segunda jornada de salud mental con el título de Entender, prevenir, acompañar, palabras que se han resaltado con mucho acierto durante la tarde, para reconocer la profundidad y la dignidad de las personas y de la necesidad de las mujeres con un duelo perinatal, de los jóvenes con adicciones conductuales y de las personas mayores con una soledad no deseada. Es un encuentro que ha vuelto a demostrar que Aragón dispone de una comunidad sanitaria, social y profesional capaz de mirar de frente a los desafíos de la salud mental y de responder con ciencia, con humanidad y con sentido de servicio público.
A lo largo de la tarde hemos escuchado testimonios y análisis sobre la salud mental perinatal, aprendiendo que, bueno, pues es, por desgracia, un problema muy importante y muy frecuente, hasta el punto de que en torno al 15% de las mujeres durante el primer año tras el parto, según los consensos españoles recientes, pueden sufrir una depresión perinatal. Y que sufrir una depresión perinatal no es algo normal, que es algo perfectamente factible en una época que se describe como maravillosa y que es algo que debe ser comprensible, entendible, que debemos entender. Sabemos también que es una de las formas, según nos dice la OMS, más graves y más frecuentes de provocar un riesgo suicida, más en una edad especialmente delicada de la mujer. En Aragón hemos contado con la campaña Salud Mental Perinatal, Embarazo y Posparto, impulsada por Movenred, junto a los colegios oficiales de farmacéuticos, que ha llevado información, formación y acompañamiento a más de 700, mencionaban en la última mesa, 730 farmacias, gracias a lo cual la farmacia se ha convertido en un primer punto de detección accesible, cercano y seguro. Hoy las ponentes han subrayado una verdad que es incontestable. En el tema de la salud mental perinatal no hay salud mental materna si no tenemos en cuenta la salud mental perinatal. También se han hablado de las adicciones comportamentales. Los informes, edades y estudios muestran un aumento del juego online, el uso problemático de Internet y la exposición a pornografía entre los adolescentes. Se ha mencionado hasta el punto de ese 90% que mencionaba Silverio. Es una realidad que exige prevención temprana, como bien ha comentado, educación y vigilancia activa. Programas como los que él ha mencionado demuestran que hay medios eficaces en los centros educativos que marcan un camino firme hacia la prevención. Una vez más, aparece una constante en esta jornada, que es la presencia de los despachos de las oficinas de farmacia comunitaria. Las campañas nacionales sobre prevención en salud mental desde la farmacia comunitaria reconocen el papel de estos despachos en la detección de riesgos, la orientación adecuada y la lucha contra el estigma. En el último bloque hemos podido abordar el tema que nos conmueve y exige mucho de nosotros, que es la soledad no deseada. Quiero hacer el matiz de que, por desgracia, no es solo en la edad anciana, pero es especialmente en la edad en nuestros mayores. El barómetro 2024 recuerda que 1 de cada 5 personas en España, creo que la doctora González ha mencionado 1 de cada 4, ¿verdad? La padece con mayor intensidad en las personas de edad avanzada. Aragón ha respondido con la colaboración entre el Colegio Oficial de Farmacia y el Observatorio Aragonés de la Soledad para afrontar esa realidad. También lo han mencionado. En esa colaboración, las farmacias son una parte de una red de radares comunitarios capaces de detectar señales tempranas de aislamiento, como la retirada irregular de medicación, y activar recursos sociales cuando es necesario. Lo hemos visto en la última mesa. La experiencia y la evidencia muestran que herramientas como los sistemas personalizados de dosificación, también lo han mencionado, pueden mejorar la adherencia, reducir errores y proteger especialmente a quienes viven solos. Permítanme, por tanto, de manera muy especial rendir homenaje a la Farmacia Comunitaria de Aragón, por ser la puerta abierta, accesible, humana, por sostener conversaciones que salvan, por detectar soledades, riesgos y sufrimientos que muchas veces son, de otra forma, invisibles. También quiero hacer especial homenaje a Movenred por la fuerza ética, el rigor y el mensaje de que nadie es inmune al suicidio. Una verdad que han sabido traducir en campañas, materiales y acción comunitaria con impacto real en la población aragonesa, sobre todo en conjunción también con las farmacias, y eso ha sido reconocido ya y premiado. Lo aprendido hoy nos tiene que marcar un mensaje claro. Como director general de salud mental, yo ofrezco mi compromiso de reforzar el cribado perinatal en toda la red sanitaria, de hacer una prevención sostenida, ayudar a que se haga una prevención sostenida de adicciones comportamentales con la escuela, la familia, las farmacias y la comunidad, a colaborar en el despliegue integral de la red aragonesa contra la soledad no deseada, a lanzar campañas duraderas contra el estigma y hacer una evaluación y mejora continua conforme a la Estrategia Nacional 2022-2026
y al futuro Plan de Salud Mental de Aragón 2026-2029. Todo ello sin perder nunca de vista lo esencial, la dignidad de cada persona, el derecho a ser escuchado y el derecho a recibir ayuda a tiempo. No quisiera acabar sin hacer una mención especial a algo que de alguna forma ha quedado reflejado en lo que se ha dicho hoy. Todos, de alguna forma, tenemos la capacidad, la posibilidad de ayudar a través del entendimiento de las mujeres que desarrollan una depresión perinatal, a través del acompañamiento, a través de la prevención. Podemos, y es una pelea que llevo desde hace 2 años y medio que ocupo el cargo, esforzarnos mucho por tener más profesionales, por contratar más profesionales, por formar más profesionales, pero si necesitamos una escalada interminable de ese tipo de ayudas, algo estamos haciendo mal como sociedad. El hecho de estar aquí esta tarde, el hecho de concienciarnos sobre una serie de problemas que hay en todas las edades, en la edad juvenil, en la edad adulta, en la tercera edad, ya habla de que como sociedad nos estamos concienciando. Esa es, pienso, la verdadera ayuda. Eso es lo que más tenemos que esforzarnos por hacer. Y por lo tanto, quiero dar las gracias a la excelencia de las aportaciones, y lo digo sinceramente, han sido unas mesas, como todos hemos podido ser testigos, muy enriquecedoras. Gracias al esfuerzo diario en la defensa de la salud mental que hacen los profesionales que nos han hablado hoy, tanto farmacéuticas como psiquiatras, y hago una especial mención gracias a la doctora Irigoyen por defender nuestra profesión, y a los psicólogos. Gracias por acompañar a los que más lo necesitan. Y gracias a los presentes y a las presentes, a las personas que han venido porque están concienciadas y quieren prestar ayuda y quieren prestar apoyo, porque creo que verdaderamente eso es lo que va a ayudar a que esta sociedad tenga una buena salud mental. Muchas gracias, sigamos acompañando y doy por clausuradas las jornadas.